Shabbat Shalom, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la Kehilá, Comunidad Llama de Fuego para las Naciones, en esta tarde de Shabbat. El día de hoy vamos a estar haciendo un estudio y una reflexión sobre el libro de Mateo, capítulo 6, del 1 al 15. Y vamos a tener 3 puntos a desarrollar. El primero se llama Yeshua, la Torah y la justicia. El segundo se llama Yeshua nos enseña los misterios del Eterno en una oración. Y el tercero se llama la verdad sobre el Avinu Malkenu, la verdad sobre el Padre Nuestro. Y nos vamos a dirigir al libro de Mateo 6, 1 al 15. Dice así, en el 1 al 5 inicialmente, para irlo resolviendo punto tras punto. De Matillahu 6 del 1 al 5 dice, cuídense de practicar sedaká, justicia, delante de la gente, con el fin que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa de su Abba, que está en los Shamaim. Así que cuando hagas obras de Rahem, de misericordia, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en Bel Hanese, es decir, en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. En verdad les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando hagas obras de Rahem o misericordia, que no te sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tus obras de Rahem sean en secreto, y tu Abba, que ve en lo secreto, te recompensará. Listo, este texto del 1 al 5 ya vamos a desarrollar más adelante. En esta primera porción de la escritura, Yeshua nos enseña también un punto a punto, explicando la Torá de una manera distinta a la que se explicaba en esos tiempos en la cátedra de Moshe, en las sinagogas y en lugares de sitios de reunión y de celebración, en los cuales ellos pues celebraban sus Shabbat y compartían la escritura, celebraban las fiestas y compartían la escritura. Para ellos se había convertido, para todos los de la religión, los del Sanedrín, los de los saduceos, los fariseos, para ellos se había convertido solamente en una costumbre leer un libro de un profeta y solamente en lo literal, hablarlo. Y ellos buscaban solamente lo literal del texto. Decían que esto se había cumplido en algunas personas. Se había cumplido en ciertas personas nomás, pero lo hacían a manera de literatura, como que si lo que estaban leyendo el Padre Eterno no lo pudiera volver a hacer. Es decir, como un lindo recuerdo. Un ejemplo, si estaban recitando el libro de Shemot, los carros del faraón, el Padre con su diestra y con la vara de Moshe pasaron del otro lado, pasaron en seco, caminaron en seco. Eso solo era un memorial, ¿me entienden? Es solamente estaba en un lindo recuerdo, por decirlo así. Pero cuando llega Yeshua, él da a entender que esto no era un lindo recuerdo, que estas mismas maravillas el Padre las podía volver a hacer si tenía un propósito con ello. Si era necesario que ocurriera un milagro, como ocurrieron muchos en Yeshua, pero no los vieron, y que fuera necesario algo sobrenatural del reino de los Shamaim, de los cielos, iba a volver a acontecer, pero no, para los de la religión en ese momento era un lindo recuerdo y solo un ritual. Leamos una porción de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, y ya. Asimismo, ha pasado en la actualidad. Asimismo se ha convertido la escritura y los líderes de las religiones hacen lo mismo.
sin pensar que lo que están leyendo, el Padre lo puede volver a hacer si necesita hacer algo así. Entonces, Yeshua nos estaba explicando la Torá de una manera distinta a la que estaba en ese momento, a la que se hacía en la cátedra de Moisés y en las sinagogas. Nos estaba recordando y dando unas pautas para que cómo podrían volver a suceder este tipo de situaciones en la vida de las personas y en el pueblo de Israel. Y Yeshua dice, ustedes cuando hagan sedaká, da dos palabras clave, cuando hagan justicia y cuando hagan rahem. Y estas dos palabras son claves para todo el texto que viene, porque el Mesías nos hace una reflexión de que cuando hagamos sedaká, cuando hagamos justicia, y la transliteración para sedaká es justicia, ¿y qué dictamina la justicia? Lo que dictamina la justicia es la Torá. La Torá es lo que dictamina la justicia. Una obra o un cumplimiento de una ley es justicia. Y un incumplimiento de una ley es injusticia. Entonces, ¿qué dictamina que si la justicia, qué dictamina si uno es sedaká, si uno es justo? Es la Torá. Pero una ley hecha es justicia, una ley quebrantada es injusticia. Lo mismo la palabra rahem. La palabra rahem es la Torá, una obra de una ley hecha, pero hacia la humanidad es rahem. Y una ley quebrantada hacia la humanidad no es rahem. Yeshua nos estaba explicando en ese momento esto. Cuando ustedes hagan justicia, cuando ustedes hagan rahem, cuando hagan misericordia. ¿Para qué nos hace este preámbulo antes de ir al Avinu Malkenu, al Padre Nuestro? Porque para nosotros entrar en juicio, hacer una oración, debemos estar a paz. Y estar a paz es estar a paz con la Torá, con los mandamientos, con nosotros mismos. Entonces, antes de que ustedes vayan a hacer una oración como esta que ya el Mesías nos la va a explicar, nos va a dejar muchos misterios en unas solas frases, ustedes tienen que procurar hacer sedaká y hacer rahem, pero sin que nadie los vea, o sin, como dicen por ahí, hacer bombos y platillos, sin hacer fiesta por lo que están haciendo. Yeshua nos vino a enseñar con su propia manera de vivir, pero también con parábolas, cómo tener presente la Torá en todo lo que hacemos. Yeshua nos hace una reflexión que cuando hagamos sedaká, la hagamos sin que los demás lo sepan. Y que cuando hagamos rahem, también lo hagamos sin que los demás sepan. El más beneficiado del rahem, de la misericordia, es a la persona a la que se le hace la misericordia, no más. Pero eso es una actitud y una acción que el Eterno ve. El Eterno ve y Él es el que se encarga de recompensar en público. El Eterno ve sus intenciones con las cuales ustedes cumplen sus instituciones, sus mandatos, sus leyes o preceptos, y su recompensa estará bien o no en esta tierra o en la segunda vida nuestra. El mismo ejemplo está para cuando hagamos misericordia o rahem. No alardeen de lo que hacen. Los sepulcros blanqueados de los hipócritas de la religión, fariseos, escribas, saduceos, y todos los del momento de la religión estaban siempre en esto. Mas el Eterno no mira con agrado esta actitud, sino la actitud del que está en lo secreto, cuya recompensa será en público. Con este preámbulo de justicia y de rahem, y si le añadimos otra, santidad, y ya vamos a ver por qué, podemos ahora sí ir al Avinu Malkenu, al Padre Nuestro. Con este preámbulo de justicia y rahem, que es la Torá, porque la justicia es la Torá y el cumplimiento, como ya dijimos, y la misericordia también hacia la humanidad, Yeshua nos enseña entonces si tenemos rahem y si tenemos
justicia, los secretos de el Eterno en una sola oración. Todos los secretos del Eterno en una sola oración. El Avinu Malkeinu, es decir, el Padre Nuestro, es conocido por casi toda la población mundial, independientemente de la religión que esta persona profese. Pero los que son Sadí y los que tienen Raquén son los que verdaderamente entienden los misterios y los designios y entienden los propósitos por los cuales Yeshua nos ministró esta oración y este modelo de oración perfecta. Y por el Ruach HaKodesh, entendemos lo que significa esta oración. Algo que dice Mateo es todo el Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro. Pero Lucas, Gilel 11, 1 y 2 dice un dato muy importante. Dice que Yeshua terminaba de orar y un discípulo le dice: Maestro, enséñanos a orar. Es decir, enséñanos el orden que debemos seguir en la oración. Así como Yohanan enseñó a sus talmidim, a sus discípulos. Esta es una revelación maravillosa que hace tiempo, como les decía, el Padre me regaló a mí. Es muy sencillo, pero las revelaciones mayores del reino son muy sencillas. Así como cuando Pedro Kefa fue lleno del Ruach HaKodesh para reconocer que Yeshua era el Mesías, y el Mesías le respondió: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Abba Kadosh, por medio de su Ruach. Este talmidín que clamó: Maestro, enséñanos a orar, también lo hizo por la llenura del Ruach HaKodesh. Lo hizo desde lo más profundo de sus entrañas, de su alma, clamando, pensando en su espíritu, como quien sabe que no va a tener a Yeshua por todo el tiempo, como quien sabe que de pronto eran los últimos momentos que iba a tener con Yeshua. Entonces saquémosle el mayor provecho, saquémosle la mayor revelación, saquémosle todo lo que podamos, extraigámosle todo lo del reino, porque Él en un tiempo no va a estar con nosotros. Así como Pedro Kefa dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Eterno, así mismo este talmidín fue lleno del Ruach HaKodesh y le dijo: Maestro, así como los discípulos de Yohanan, Él les enseñó a orar, enséñanos. Es decir, es un clamor en ese momento de que: Maestro, enséñame tu revelación. Entonces, volviendo a Mateo, de los versículos 5 en adelante dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las calles anchas, para que la gente los vea. Si les digo, ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Tu Padre, que ve todo lo que se hace en secreto, te recompensará. Y cuando oren, no balbuceen repetidamente y sin intención como los paganos, que creen que Elohim les oye mucho si hablan mucho. No sean como ellos, porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y dijo Yeshua: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Vayomer Alechem Yeshua, Aten Kol Tipahalulu, Abinu Shebashamayim, Itzkadash Shenha. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Danos nuestro pan necesario este día, y perdónanos nuestras deudas, cuando también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Esto hay que corregirlo. No es así, no nos metas en tentación. Ya veremos por qué, porque Yahweh no mete a nadie en tentación. Mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Y aquí se cierra con un amén. Porque si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará a ti.
Si no perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial no perdonará las tuyas. Aquí empieza el misterio. Dice que cuando empieces a orar, entra en tu aposento. Esto es de los mayores misterios que tiene esta oración, entrar en tu aposento. Y entrar en nuestro aposento tiene aún mucho más validez desde la resurrección de Mashiach. No quiere decir que las oraciones que hacían los antiguos no tuvieran validez, porque el Eterno escuchaba a Daniel, escuchaba a José, escuchaba a los patriarcas. Pero el Eterno, después de Yeshua, nos dice, entra en tu aposento. Esto quiere decir que Yeshua nos estaba diciendo que nosotros ya, Él nos convertiría en tabernáculos vivos, y como tabernáculos vivos podríamos ahora sí hacer esta oración. Vamos a recordar algunos de los utensilios del tabernáculo. Esto lo podemos encontrar, y a manera de generalidad, en Éxodo 25, 26, 27 y Éxodo 38. Y más o menos nos habla de que en el tabernáculo estaba el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelero o la menorá, unas cortinas para el lugar santo y separarlo del lugar santo de los santos, el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar. Y el sumo sacerdote podía entrar, pero tenía que tener una preparación y unas vestiduras específicas. Allí también se encontraba el altar de bronce, y el sumo sacerdote a su vez utilizaba unas lámparas y unos aceites que solamente él podía usar. Solamente los hijos de Aarón de ese linaje podían usar ese aceite. Los que no fueran de ese linaje no podían usar este aceite. Y los que fueran hijos de Aarón que usaran el aceite incorrectamente entrarían en un juicio, como pasó con sus dos hijos, Abiud y Nadab, que estando ebrios y enceguecidos, hicieron lo que el Eterno les había dicho que no hicieron, encendieron estas lámparas con un fuego extraño y cayeron muertos. Y ahí le dice Moisés, Aarón, no vayas a romper tus vestiduras porque son sagradas. Tú acabaste de ser ungido con aceite, no puedes llorar, mejor métase al tabernáculo, quédese allá, no vaya a hacer duelo, y que los otros levitas saquen a estos dos cuerpos. Así era lo que pasaba en el tabernáculo en el pasado. Hoy en día, después de la resurrección de Mashiach, todos estos elementos se convierten en Mashiach, en Yeshua. Y unos de estos elementos, como las vestiduras y como el sacerdote, nos convierte Yeshua a nosotros después de su resurrección, después de la tevilá que nosotros hagamos, después de el arrepentimiento de nuestros pecados, después de un proceso de preparación. El Eterno ya nos convierte en Yeshua, en estos sacerdotes que pueden entrar a ese lugar que estaba en el desierto antes, que ahora es nuestra habitación. Y entonces, después de nosotros entrar a ese santo lugar, podemos intimar con el Padre. ¿Y cómo empieza? Avinu, o sea, Padre nuestro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, como veníamos viendo, sí somos el pueblo de Israel. Tenemos redención, podemos entrar al santo lugar. Nosotros somos los que vamos a ayudar a nuestros hermanos de Esaú, de Ismael, sí. Pero tenemos un título mucho más grande. No hay título más grande que ser israelita, pero tenemos un título que pesa igual, que es ser hijo de Dios, hijo del Eterno, hijo de Yahweh. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno,
para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos damos cuenta que esto toma más poder y más autoridad después de la resurrección de Mashiach, como ya se los dije anteriormente. Porque este mismo texto se cita en el Éxodo 19 antes de que ellos fueran a recibir los mandamientos. Y le dice por medio de Moshe: pueblo de Israel, si ustedes cumplen estas leyes que les vamos a dar, ustedes me serán real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y serán mi especial tesoro. Pero ustedes me serán. Pero ahora en Yeshua HaMashiach os dice y lo confirma la carta de Pedro: ustedes me son real sacerdocio, linaje escogido. Yeshua nos convierte en él si somos justos y si tenemos rajén en sumos sacerdotes, para poder entrar al lugar santísimo, adorar en verdad. Y este lugar que estaba revelando Yeshua era nuestra habitación, nuestro lugar de vivienda, nuestro lugar de reposo, donde nosotros vivimos, donde nosotros pasamos la mayoría del tiempo y suplimos nuestras necesidades básicas, nuestro aposento. Pero para eso tenemos que tener rajén y tenemos que tener justicia para poder entrar incluso a nuestra habitación, y con unas vestiduras limpias como el sumo sacerdote, con un corazón humillado como hombre pobre, con la llenura del Ruach HaKodesh, es decir, la menorá alumbrando en nuestra vida, para que nosotros nos podamos acercar y reconocerle como Avinu, como Padre nuestro. Es decir, que no somos sus hijos si no cumplimos con estos requisitos que cumplía el sacerdote. Y por eso Yeshua empieza: ustedes deben hacer justicia y deben hacer misericordia, y cuando la hagan, háganla de corazón, de su alma, para que yo les pueda enseñar esto que viene. Cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo, entraba en secreto. ¿Cómo así que entraba en secreto? Si entraba y todo el pueblo sabía que él iba a entrar. De hecho, la preparación era un año completo y todo el pueblo sabía que él iba a entrar, pero sí entraba en secreto, porque a pesar de que todo el pueblo sabía, el pueblo se quedaba a la expectativa afuera y entraba en secreto. Él entraba en secreto y solo él sabía lo que el Eterno le revelaba, y si no era confiable, pues se moría y lo sacaban con una cuerda. Entonces, lo mismo nos está diciendo Yeshua: cuando ustedes entren a este santo lugar, entren en secreto, así mismo como lo hacían en el pasado, pero ahora nosotros de esta manera, con Sedaká, con Kedushá y con Rajén. Por lo cual Yeshua nos dice que entremos en el lugar secreto como ese sumo sacerdote que se presenta a juicio, para bien o para mal. Recordemos que el sumo sacerdote entra a juicio, para bien o para mal, por él, por su familia y por el pueblo. Igualmente nosotros. No uses vanas repeticiones como los goyim. Los goyim no solamente son esos católicos que rezan, sino que son todos aquellos que repiten sobre un Dios que ni siquiera conocen. Yahweh conoce las intenciones y las peticiones del alma antes de que se la pidan, pero él está anhelando, y siendo anhelando otro antropomorfismo, él está anhelando es nuestra adoración. Ustedes ya con esta nueva previa preparación deben decir Avinu, Padre nuestro, reconociendo que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, en las promesas que le fueron dadas a nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, José, reconociendo que somos ese pueblo adquirido y santos en Yeshua, pues si somos hijos, ¿cómo se comportan los hijos? Y nos comportamos es como hijos. ¿Y cómo se comporta un hijo? Como lo dice la carta de Primera de Juan, en el 3.
Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim, porque esto el mundo no nos conoce. Repito, la carta de Primera de Juan 3. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no le conocieron a Elohim. Amados, ahora somos hijos del Eterno, y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Lo que decíamos ahora, la justicia es el quebrantamiento de la ley, es injusticia. ¿Y qué es la injusticia? El pecado. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí la carta de Juan nos estaba haciendo una confirmación de lo que Yeshua estaba enseñando con el Avinu Malkenu, y nos estaba confirmando que si somos hijos nos debemos comportar como hijos, y nos estaba confirmando la Torah también. Este texto nos confirma la justicia, la rajén, la misericordia, de la cual Yeshua estaba hablando, la santidad para acercarnos como sus sumos sacerdotes, cuando la Torah nos justifica o no nos justifica, y que así, si nos justifica, pues somos hijos de Dios, del Eterno. Y si en nosotros no hay pecado, pues somos hijos del Eterno. Así es como debemos acercarnos a nuestro Abba. Y la primera porción sería Avinu, pero todo el peso que esto trae decir. No es decir que es que yo soy hijo de Dios por decir, no es que yo soy hijo del Eterno por decir, es cumplir todos estos requisitos. Entonces, para ser hijo toca es cumplir la Torah, los profetas, cumplir y vivirla y no pecar. Un hijo honra a su padre, y su padre le conoce y le ama, y su padre siente felicidad porque su hijo le busque, siendo felicidad otro antropomorfismo de que el Eterno siente felicidad porque nosotros le busquemos. Continuamos con la carta. El que practica el pecado ya es hijo de Hasatán, dice la carta. Entonces ya no puede decir Avinu, sino que se diría Ab Hasatán, como hijo de Hasatán, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Eterno, para deshacer las obras de Hasatán. Todo aquel que es nacido de el Eterno no practica el pecado, porque la simiente del Eterno, es decir, la simiente, la semilla, la Nun, que le fue a Abraham, Isaac, a todos nosotros en Yeshua, ahora nos hace hijos, y no hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es del Eterno. Entonces esto nos confirma esta primera parte de que nosotros cuando decimos Abba, Avinu, tiene un peso muy grande. Entonces no nos acercamos a nuestro Abba como un desconocido o como alguien que no se tiene ningún tipo de relación y comunión, sino como un padre. Debemos creer que Él está ahí y que nos escucha y que nos entiende, y Él es galardonador de todos los que le buscan en verdad. Para esto no se necesitaban las palabrerías, como dice Yeshua, porque eso lo hacen los gentiles. Y bien dice un proverbio,
no digan vanas palabrerías. Cuando ustedes se acerquen a la casa de Elohim, y ahora Yeshua está diciendo, la casa de Elohim es su propia casa, cuando ustedes se acerquen a su propio aposento, acérquense más bien para escucharle que para hablar muchas palabras necias. Asimismo es nosotros en nuestra intimidad. Y Él a solas nos revelará cosas sobrenaturales, como esto que nos va a revelar en este momento. La segunda parte es que estás en los cielos. Y esto es reconocer la magnificencia de nuestro Abba, reconocer que Él es todopoderoso, que Él es el Rey del todo. Y debemos ver quién es nuestro Abba. Y muchos no han podido ver el cielo. Y esto que estamos enseñando el día de hoy, no lo hemos visto, sino que creemos que es así por la fe. Creemos que es así porque algún día sí le podremos ver físicamente. Espiritualmente, si Él lo permite, algunos siervos les ha permitido ir a una habitación del cielo o ir a cierto lugar en algún sueño, en alguna visión. A mí no, pero por fe creo que esto es así. Entonces, ¿alguno de nosotros ha podido ver el cielo? Es una pregunta. Pocas personas que se sepan. Una de ellas es Enoc, Shaul y otros siervos, como ya lo vine diciendo, en visiones, en sueños, pero no como Enoc y como Shaul. Para el cielo, refiriéndose al trono de Elohim, la palabra en el estrón es la 2091, la cual es Sahab. Habíamos pensado que es Shamaim, pero la palabra para el trono, el cielo, el trono de Elohim es la palabra Sahab, que en el estrón tiene una anotación que dice que tiene un origen que no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque o para el humano natural carece de significado del trono de Elohim, o tiene mucho significado y es tan indescriptible que es mejor no hablar de esto. Pero para nosotros los que somos creyentes y que somos su pueblo, es su trono. Y esto confirma todo lo que hemos venido hablando sobre los templos. Él no habita en ninguno de esos lugares hechos de piedra por Salomón. Y hay que tener una cosa presente: la reconstrucción del templo por los siervos que entraron, Zorobabel y todos ellos, esto sí era una ordenanza del Eterno, pero a manera de dejarnos una enseñanza a nosotros más adelante, no a manera de que otra vez el templo, la gran gloria de los Yaudí, no, era el proceso de reconstrucción que también teníamos que vivir nosotros. Y no solamente se trataba de la reconstrucción de los muros, sino también de la reconstrucción de esa adoración, la reconstrucción de los tiempos, de las fiestas. Eso era lo que nos quería enseñar el Eterno por medio de Zorobabel, Nehemías, Esdras, más que volver a levantar unos muros, porque de eso no se trataba. Y entonces, ¿por qué? Porque estos muros ni siquiera son la representación de este Sahab, porque este Sahab o este cielo es algo reluciente, claro, dorado, de oro, y algunos textos nos lo confirman. Salmos 11:4. El Adón está en su santo templo. El trono del Adón está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nos damos cuenta que aquí el salmista está hablando puro antropomorfismo. Que el Adón sí, obviamente, está allá en su cielo, que sus ojos desde allá arriba nos contemplan y examinan cada uno de nuestras actitudes de los hijos de los hombres. Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías,
vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Así la Torah nos explica qué es el cielo. Y Yeshua nos estaba diciendo, cuando ustedes oren, reconozcan que son sus hijos, porque lo están llamando como Padre, pero reconozcan que Él vive en lo sublime. Y allá en lo sublime, Él los contempla a ustedes. Yeshua nos estaba diciendo eso en la oración. Entonces, Isaías 66:1. Así dice el Adón: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? Es decir, ningún templo hecho por manos humanas. ¿Dónde está el lugar de reposo? Yeshua nos estaba revelando lo que nunca antes, desde tiempos de Enoc, le había sido revelado. Y como la escritura era muy literal, es decir, cuando leían en aquellos tiempos sobre el trono de Elohim, solamente lo leían, solamente era como una anécdota. Pero ahora Yeshua estaba diciendo que estás en los cielos, nos estaba confirmando que Él no estaba en cualquier lugar y que no habitaba en ese tipo de templos, sino que habitaba allá en la eternidad, y que quería que nosotros nos acercáramos a esa eternidad. Y algo que encontré muy tremendo, que se encuentra en el libro de Enoc, y se los voy a leer. Bueno, dice que Yeshua nos estaba revelando lo que en mucho tiempo fue un misterio, desde los tiempos de Enoc. Libro de Enoc, capítulo 14, desde el verso 8 en adelante. Presten mucha atención. Y la visión me fue mostrada así: he aquí en la visión, las nubes me invitaron, y una niebla me convocó, y el curso de las estrellas y los relámpagos se apresuró y me apresuró, y los vientos en la visión me hicieron volar, y me levantó y me llevó al cielo. Dice no. Y entré hasta que me acerqué a una pared que estaba construida de cristales y rodeada de lenguas de fuego, y comenzó a asustarme, y entré en las lenguas de fuego, y me acerqué a una casa grande que estaba construida de cristales, y las paredes de la casa eran como un piso de mosaico hecho de cristales, y su fundamento era de cristal. Su techo era como el camino de las estrellas y los relámpagos, y entre ellos había querubines de fuego, y su cielo era claro como agua. Una llama de fuego rodeaba los muros, y sus portales resplandecían con fuego. Y entré en la casa, y estaba caliente como el fuego y fría como el hielo. No había en ella las delicias de la vida. El miedo me cubrió y el temblor se apoderó de mí, y mientras temblaba y temblaba caí sobre mi rostro, y una visión, y he aquí había una segunda casa más grande que la anterior, y todo el portal estaba abierto delante de mí, y estaba hecho de llamas de fuego, y en todos los aspectos sobresalió tanto en esplendor y en magnificencia y extensión, que no puedo describir su esplendor y su extensión. Y su piso era de fuego, y sobre él había relámpagos y el camino de las estrellas, y su techo era también de llamas de fuego. Y miré y vi en el trono sublime, su apariencia era como de cristal, y sus ruedas como el sol resplandeciente. Y había una visión de querubines, y debajo del trono salían corrientes de llamas de fuego, de modo que ya no podían mirarlas. Y la gran gloria se sentó sobre él, y su vestidura resplandeció más que el sol, y era más blanca que cualquier nieve. Ninguno de los ángeles podía entrar y podía contemplar su rostro, a causa de la magnificencia y la gloria. Ninguna carne podía contemplarlo. El fuego llameante lo rodeaba,
y un gran fuego estaba delante de él, y nadie alrededor podía acercarse a él. 10,000 veces 1,000 estaba delante de él, pero no necesitaba consejero, y los santísimos que estaban cerca de él no partieron de noche ni se apartaron de él. Hasta entonces había estado postrado sobre mi rostro temblando, y el Adón me llamó con su propia boca y me dijo: ven acá, Enoc, y escucha mi palabra. Vino uno de sus santos y me despertó, y me hizo levantarme y acercarme a la puerta, e incliné mi rostro hacia abajo. Esto es una maravilla, porque esto muchas personas no lo han visto y no lo creen. Muchas personas creen que es como un mito, creen que es algo muy superfluo, pero para nosotros debe ser algo de maravillarse. Esto es la eternidad, lo que nos estaba describiendo para nosotros, porque el libro de Enoc dice que es para el remanente de los últimos tiempos, para nosotros. Y Enoc, el Eterno quería que por medio de Enoc nosotros supiéramos que éramos su pueblo, que estábamos dispersos, pero también quería que supiéramos dónde Él habitaba y cómo era su morada y cómo era su casa, cómo era su habitación y cómo Él nos contemplaba desde ese santo monte, desde ese santo lugar, y cómo era su trono. Y este es la eternidad, porque no ha dejado de ser ni dejará de ser como lo ha sido el segundo y el primer cielo. Este cielo no dejará de ser, siempre será la eternidad. Lo que sí dejará de ser es el segundo y el primer cielo, que ya vamos a ver. Conozco a un hombre, dice Shaul, en Yeshua, que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, solo el Eterno lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. No nos dice más, pero Shaul, en su intimidad, en su oración, también estaba ya empezando a vivir lo que él también sabía, porque conocía el libro de Enoc, conocía sobre el tercer cielo y cómo era, y en esta visión él supo dónde estaba, porque ya tenía una previa información, refiriéndose al trono del Eterno, el tercer cielo, donde está su majestad, donde habita, donde él habita, pero también donde hay querubines, serafines, y aproximadamente no está bíblicamente confirmado, pero hay más de 9 jerarquías de ángeles que habitan allá junto con él. Y no está bíblicamente confirmado, pero sí hay una jerarquía de demonios que sí se conocen. Entonces nosotros, conociendo a los demonios, sabemos que ellos son ángeles caídos, podemos deducir que así ellos tenían este tipo de potestad allá y de encomiendas del Padre Eterno para ellos, y tenían una jerarquía. Entonces, por eso podemos deducir que hay más de 9 especies de ángeles que también habitan allá en este tercer cielo y también en el segundo. Otro término es el Shamaín. Ahorita estábamos hablando del Sahab, que es el trono del Eterno. Pero vamos a hablar del Shamaín. Del Shamaín sí nos habla el Eterno desde el principio, Bereshit 1:1. En el principio creó Yahweh Elohim, Shamaín y Aretz, cielo y tierra. Este es una mezcla de aire, de agua, de fuego, de elementos de la naturaleza, como lo son el nitrógeno y el oxígeno, que en el principio era solamente una serie de gases, lo cual hacía que el mundo o este lugar estuviera desordenado y vacío. Nuestro ojo puede ver solo con telescopio o con sondas espaciales,
o con naves espaciales, que no tenemos mucha tecnología, pero muchos han podido salir un poquito y poder ver las estrellas, los planetas, los astros, los huecos negros, las galaxias, las interdimensiones, las constelaciones, los sistemas. Este es el cielo más abajo del cielo, el Shamaín. En este cielo no habita como tal el Eterno, aunque sí habita, porque Él habita en todo lugar donde Él quiera, pero el trono del Eterno está en el Sahá. Aquí, ¿quién habita? Aquí habitan los seres angelicales buenos y seres angelicales malvados, caídos. Por lo cual el maestro Shaul nos enseñó que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra seres angelicales y huestes que tienen cuerpos, que muchos de ellos tienen cuerpos hechos en laboratorios alienígenas que están en las regiones celestiales. En este cielo, que se considera como el espacio, es donde, bueno, ¿para qué nos sirve esta información? Y ya el Paz nos las ha enseñado muchas veces. Ya estamos hablando desde el Padre Nuestro, el Avinu Malkeinu, pero como el Avinu Malkeinu es una oración, Yeshua nos estaba enseñando que en este segundo cielo es donde esa oración se queda, muchas veces. Se queda porque muchas veces no hay Sedaká ni Rajén. O sea que tu oración por eso no trasciende, y mi oración muchas veces no trascendió, porque era allí donde del pecado, de la contaminación, se alimentan estos seres malvados que están allá. Unos con cuerpo, otros sin cuerpo. Pero como estamos hablando de una oración, es aquí el lugar donde no trasciende. Y Yeshua nos decía, antes de enseñarnos el Avinu Malkeinu sobre la Rajén y sobre la Sedaká, si ustedes tienen Rajén y tienen Sedaká, pues sus oraciones ya no se van a quedar estancadas en el espacio exterior, sino que sí van a pasar y van a ser fragantes en el lugar de la habitación del Eterno, en el tercer cielo. Un ejemplo, susténtelo. Daniel 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los ángeles que viven allá, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Miguel se quedó batallando y el otro ángel pudo venir a hablar con Daniel. Entonces, este hombre sí tenía esa rajén, esa misericordia y esa justicia que hizo que dos principales del ejército Sebaot de Yahweh bajaran a atender sus oraciones. Uno se quedara haciendo frente a las potestades del príncipe de Persia y el otro pasara y pudiera hablar con Daniel. Yahweh puede intervenir en esto, claro que sí, pero los que Yahweh podía de una vez mandarle una respuesta a Daniel, pero es que a nosotros nos toca esforzarnos, ser valientes, tener esa Sedaká y tener esa Rajén, para que el Padre sí ya pueda enviar a sus enviados, valga la redundancia, o darle una respuesta a nuestras oraciones. Este cielo es por eso muy importante a nivel espiritual más que físico, porque en lo físico nuestro ojo no ha visto nada de allá, o por un telescopio o por lo que nos muestran en Google, pero en lo espiritual muchas veces nuestras oraciones, como la que Yeshua nos está enseñando, irrumpen el cielo y atraviesan el cielo del cielo y llegan al trono del Eterno.
Las oraciones de los injustos, las palabras deshonestas, las acciones desordenadas, el pecado alimentan la fuerza del equipo de las potestades, principados, ángeles caídos, y las oraciones del justo y el misericordioso atraviesan estas barreras y llegan y son fragantes al Eterno. Este cielo se comunica entre sí por sistemas interdimensionales y por portales donde ángeles del equipo de Elohim atraviesan y también ángeles del equipo de Hasatán también pueden atravesar. Y están en una constante guerra, como lo dice Efesios 6. No estamos enseñando una teoría científica humana, no, estamos enseñando lo que Yeshua nos estaba revelando a través de una oración, el Avinu Malkeinu, que por muchos años desde la creación el Padre nos quiso tener, no solamente en teoría, sino que nos quiso tener en esta dimensión, pero nosotros, los seres humanos, no lo entendimos así. Así que esto es para los creyentes, el que estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de que nosotros somos los que podemos atravesar esa barra espiritual con nuestra... Y este tema es más espiritual que físico, porque en lo físico se queda solamente en estrellas y agujeros negros. Y esto, por eso el mundo no lo entiende, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto está en 1 Corintios 2:14. Y el cielo, Shamaim, se compone por las letras hebreas Shin, Men abierta, Yod y Men cerrada. Lo cual nos explica que el Eterno le dio una composición al Shamaim, una composición. ¿De qué está compuesto? Shin, llamas de fuego, gases volátiles, relámpagos. Men, aguas que se precipitan con relámpagos. Y Yod, donde inicialmente estaba el brazo del Eterno, pero quedó como un desierto oscuro galáctico por el pecado de los ángeles caídos. Y la Men cerrada porque tendrá una reparación con las aguas de la Torá, las palabras de Yeshua. ¿Cómo así? Las palabras Shamaim, Shin, Men abierta, Yod y Men cerrada caben de dos maneras, de una manera muy física y de una manera muy espiritual. La manera muy física es que Shin son gases dobles que tiene el espacio, Men las precipitaciones, aguas, Yod que la presencia de Dios del Eterno se alejó de allí, dejó solamente a sus ángeles encargados. ¿Y por qué se alejó de allí? Porque este lugar era un reflejo del cielo, del Sahab. Este lugar era un reflejo, pero con el pecado de Hasatán quedó como un desierto galáctico. Y este desierto galáctico dejó inhóspito a todos los planetas, dejó a estos planetas como bases solamente donde llegarían los dos bandos, los ángeles y los caídos, los ángeles del bien y los ángeles caídos. Ya voy aquí un poquito alejado. Entonces esto es, y la Men cerrada es que hay una misericordia para este lugar. En lo espiritual las mismas letras Shin, Men abierta, Yod y Men cerrada es que el mismo tiempo de la restitución, de la restauración de la tierra y el primer cielo, con la Shin, con las llamas de fuego del Ruach HaKodesh, va a ser este espacio intergaláctico renovado.
Este espacio intergaláctico va a ser renovado y ya van a dejar de habitar ángeles caídos y demonios. Y solamente va a habitar el bien y la misericordia y la justicia. Y si el Padre y Yeshua lo permiten, nosotros, cuando estemos en la Nueva Jerusalén y en ese tiempo que estemos viviendo con Yeshua, podremos viajar allá. Yo creo, por eso le digo, esto es algo por la fe. Yo creo que va a ser así. Y se los quiero transmitir a ustedes para que tengan la misma emuna y creamos que va a ser así. Y que con las llamas de fuego y con las aguas de la Torá, esa yod, que también tiene la palabra Shamaim, volverá. La misericordia y la presencia de Dios volverá a habitar en este segundo cielo. Y también habitarán los seres humanos que se arrepientan de su pecado, que busquen a Yeshua las aguas, por eso el Shamaí, que con su fuego de su espíritu, y podremos estar nuevamente en este segundo cielo, tanto ángeles como nosotros, y en la Nueva Jerusalén, si así Yeshua en su momento lo permite. El cielo no es solamente un lugar de guerra entonces, sino también un lugar para la misericordia del Eterno en ese momento. Y nosotros los humanos nos beneficiamos de este segundo cielo de una manera indirecta, sabiendo o no sabiendo, porque todo lo que pasa en este Shamaí interfiere en la Tierra. Si los planetas estuvieran fuera de su órbita, aquí fuera un caos. Si no hubiera gravedad, aquí fuera un caos. Si las estrellas no tuvieran su curso, aquí fuera un caos. Si una estrella cayera aquí, fuera un caos. Todo es todavía una misericordia de alguna manera para este segundo cielo y para la tierra. Enoch también tiene una visión específica de este Shamaín. Enoch también tiene unas visiones sobre el Seol, el Edén, el Sahab, o sea, el tercer cielo, el segundo cielo, el Shamaín, y muchas visiones más. Vamos a hablar sobre una de las visiones que tuvo sobre el segundo cielo. Enoch 18:1. Vi los tesoros de los vientos, vi cómo había provisto de ellos toda la creación, y los firmes cimientos de la tierra. Vi la piedra angular de la tierra, vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento de los cielos. Vi cómo los vientos extienden las bóvedas de los cielos, y tienen su puesto entre el cielo y la tierra. Estas son las columnas del cielo. Vi los vientos del cielo que giran y llevan la circunferencia del sol y todas las estrellas a su ocaso. Vi los vientos sobre la tierra que llevaban las nubes. Vi caminos de los ángeles. Allá, o sea, los interdimensiones. Al final de la tierra, el firmamento de los cielos arriba. Enoch 33, otra visión más. Vi cómo salen las estrellas del cielo, y conté los portales de los cuales salen, y anoté todas sus salidas, de cada estrella individual por sí misma, según su número y según sus nombres, sus cursos y sus posiciones, y sus tiempos y sus meses, como me mostró Uriel, el santo ángel que estaba conmigo. Él me mostró todas las cosas y me las escribió también, sus nombres me escribieron y sus leyes y sus compañías. Enoch 41. Y allí mis ojos vieron los secretos de los relámpagos que se encuentran en el Shamaí, los secretos de los vientos, cómo se dividen para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y el rocío. Y allí vi de dónde salen, proceden en ese lugar, y de dónde saturan la tierra polvorienta, es decir, como llueve. Esto es un misterio. Y allí vi las cámaras cerradas de las cuales se dividen los vientos, las cámaras de granizo y los vientos, las cámaras de la niebla y de las nubes, y su nube se cierne sobre la tierra desde el principio del mundo. Y vi las cámaras del sol y la luna, de donde proceden y a donde vuelven, y su glorioso regreso.
y cómo es superior al otro y su órbita majestuosa, y cómo no abandona su órbita y no añade nada a su órbita, ni le quita nada, y se mantienen fieles los unos a los otros, de acuerdo con el juramento, porque con él están unidos. Y primero sale el sol y recorre su camino, según el mandato del Adón. Escuchen esto, primero sale el sol y recorre su camino según el mandato del Adón de los espíritus, y poderoso es su nombre por los siglos de los siglos. Y después de esto vi el camino oculto y visible de la luna, y ella cumple el curso de su camino. Ese es el lugar de día y de noche, uno ocupando una posición opuesta al otro ante el Adón. Yeshua, cuando nos estaba explicando el Avinu Malkeinu, que estás en los cielos, nos estaba recordando todo esto mismo que le había transmitido a Enoch. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta información? Pues ahora nosotros vamos a saber que si somos justos y tenemos Rajen y también le añadimos la santidad, pues nuestras oraciones van a tener un mejor fin y van a pasar derechito por ese lugar donde muchas veces se interrumpieron por no tener esa justicia. El primer cielo es el cielo azul o gris o blanco, así lo vemos nosotros los humanos por las precipitaciones. También se encuentran gases muy importantes como el nitrógeno y el oxígeno en el ambiente, entre otros factores, de donde debajo de esta expansión vivimos nosotros. Y es fantástico porque es donde se alojó toda la creación del Eterno posterior a las galaxias. Pero es un lugar que por el tiempo se ha degenerado mucho. ¿Por qué? Por el pecado de los hombres. Ha sido casa de este cielo para abajo, para la tierra. Ha sido casa de reptiles gigantes, de nefilim, de demonios aún encarnados, tipo sirenas que no hemos visto, que habitan aquí. Y lo que más vemos, humanos, plantas y animales. Pero muchas personas se quedan en el humanismo de que, ay, y mi esposa me decía, la tierra, que una religión la llamó y le estaba diciendo que cómo ves a la tierra, que la tierra y el cielo van a desaparecer, y con un humanismo y una tristeza. Pues ese cielo y esa tierra tienen que desaparecer. El día de la misericordia del Padre, el día de Yom Kippur y el día del Sukkot, que pasen, ese día no sé cómo va a ser, pero llegará una ciudad, la Nueva Jerusalén, a esta tierra, y esa sí debe ser nuestro mayor deseo. Claro, en el momento debemos cuidar a nuestra tierra, a los animales, sin ser tan así como ese humanismo que los adoptan y les dan picos y todo eso. Los adoptan, mejor dicho, y los tratan como más que un humano. Sí, los debemos amar, y a las plantas, y cuidar, y sembrar, y fructificar, porque para eso fuimos llamados y es un mandamiento. Pero este lugar sí o sí tiene que desaparecer, porque es corruptible, y será un lugar incorruptible en la Nueva Jerusalén. Entonces, el día que esto desaparezca, pues es una misericordia para el pueblo de Israel, y para las 12 casas, y para los hijos de Ismael, para los hijos de Edom, para algunos de los hijos de Sétura con Abraham, y muchos, como el Roe enseñaba la semana pasada, que por dónde entrará Ismael, por dónde entrará Edom. Muchos también que en ese tema, meditando en el mismo tema que el Roe enseñaba,
También hubo misericordia para otros pueblos. En Yeshua, en su linaje, Rahab, la Moabita. También hubo otras misericordias que también van a entrar por estas puertas. Hablando, sin desviarnos del tema, es que este cielo y esta tierra donde habitaremos es incorruptible. En el momento es corruptible. Entonces, de momento lo que alcancemos está bien, pero en verdad está de más. Porque la tierra es el lugar que eligió el Eterno para que fuera la tierra prometida. No solamente la tierra prometida fue Canaán, que se convirtió en Israel, sino que fue toda la tierra, para que habitara nuestro pueblo, su pueblo Israel, porque cuando Yahweh creó al mundo y creó la tierra, pensó en Israel y no en varias naciones. El hombre, por tener diversidad de pensamientos, religiones, fronteras y estilos de vida, y por su libre albedrío eligió naciones y separaciones y constituciones. Pero Yahweh pensó en un pueblo, en Israel, como hemos venido aprendiendo, gobernado por un Mesías su Hijo y constituido por la Torá como fundamento y como piedra angular de la nación. Yeshua nos estaba enseñando todas estas cosas que hemos venido viendo en esta casa a través del tiempo, pero ahora las vamos a ver de una perspectiva más sobrenatural, porque ahora tenemos que cambiar de dimensión. Y como el Roe enseñaba en la visión que tuvo, el Padre le dijo: ya ustedes están un nivel más allá. Entonces estamos en un nivel donde podemos hablar de estos temas, creerlos y pensar en lo sobrenatural. Yeshua nos estaba enseñando todas estas cosas. Nos estaba enseñando con el Avinu Malkenu que él era la piedra angular y que en él podíamos decir: santificado sea tu nombre. Yeshua nos estaba enseñando con santificado sea tu nombre que guardáramos los mandamientos, que guardáramos el nombre del Padre, que guardáramos las leyes que le fueron dadas a Moisés en el monte de Sinaí y posteriormente escritas en nuestros almas. Nos estaba diciendo esto con santificado sea tu nombre. Éxodo 3:14 dice: respondió Yahweh a Moshe: yo soy el que soy, Elie, Asher, Elie. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por los siglos. Santificado sea tu nombre. O sea, Yeshua nos estaba recordando el éxodo, la salida del pueblo de Israel, nos estaba recordando las victorias ganadas por Josué y la conquista de la tierra prometida. Él incluso nos estaba recordando la dispersión de las casas para que hubiera misericordia para todas las naciones, y para eso se dispersaron las casas en santificado sea tu nombre. Entonces Yeshua nos recuerda que sobre toda cosa debemos guardar el nombre del Eterno, sus mandamientos, santificarlo en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestra alma. Esto nos quita la idolatría, es decir, no debemos ser idólatras, nos hace firmes en la Torah, nos confirma que somos sus hijos, lo que ya vimos, nos justifica, y si nos justifica y nos santifica, nos hace también misericordiosos, como empieza el texto de Mateo. Si guardamos el nombre del Eterno, como santificado sea tu nombre, si guardamos, esto nos justifica, nos hace misericordiosos, y ahí sí podemos hacer el Avinu Malkenu. Yeshua nos está diciendo aquí: si ustedes son idólatras y no guardan su pacto, ni digan Avinu.
Pero si ustedes no son idólatras y sí guardan su pacto, digan Abid y digan santificado es tu nombre. Y si en verdad son misericordiosos y si en verdad son justos, entonces se abrirán estos cielos. El primero, el tercero, lo que gobierna el segundo, tiene que hacerse a un lado para que hayan bendiciones como las que dice Deuteronomio 28. Yeshua nos estaba diciendo esto, que si ustedes verdaderamente guardan el nombre del Padre y son justos y misericordiosos, entonces ahí se abrirán estas ventanas y sobre ustedes caerán las bendiciones de Deuteronomio 28, sobre los hijos de Israel. Además de estas bendiciones, tenemos que tener ojos, mente, oídos, olfato, gusto y tacto espiritual. Y por el momento pensar en el tercer cielo como pensaba Enoc, como pensaba Shaul, o como los siervos que el Padre les ha revelado en un sueño o en alguna visión, alguna de las habitaciones del cielo. El pan nuestro, dánoslo hoy. Yeshua les estaba recordando que en verdad quien ore esta tefilá, esta oración, siendo el pueblo de Israel, porque como venía diciendo al principio, todas las personas conocen esta oración de la religión que profesen, pero esta oración es para el pueblo de Israel. Cuando una persona israelita ore una oración de este tipo, va a recordar que el Padre les dio el maná del cielo a sus padres de tipo de hojuelas, de tipo de maná, pero a nosotros, después de su resurrección, nos daría el pan de vida, la comida verdadera, si tuviéramos hambre de él, como lo dice el libro de Juan 6:33. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero tampoco es solamente por las bendiciones. Esas bendiciones serán una añadidura, porque de lo que debemos preocuparnos es, como dice el primero Padre nuestro, agradar a nuestro Abba. Entonces, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Yeshua nos viene recordando toda la Torah con el Avinu Malkeinu, porque ya nos enseñó que primero honrar el nombre de Abba Kadosh, pero luego cumplir unos mandamientos hacia nuestro prójimo. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Nos pone entonces a nosotros en la posición de que si tenemos algo contra un hermano lo debemos cancelar, restituir o qué sé yo, porque debemos siempre estar a paz con nuestro hermano, y esto es cumplir los mandamientos hacia nuestros hermanos: no matar, no herir, no robar, no desear, no codiciar los bienes del prójimo, la mujer, el caballo, el burro, lo que dice en Éxodo: no deseen ni su asno, ni su animal, ni su mujer, ni nada. Entonces, Yeshua nos estaba diciendo: cumplan los mandamientos. En esta pequeña frase, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, es que nosotros los mandamientos hacia nuestro prójimo los vamos a cumplir. Yeshua nos está haciendo un énfasis que debemos guardar la Torá, los mandamientos, y el reino de los cielos estará cerca de nosotros. No permita la tentación. Esta parte sí está un poquito tergiversada, porque Yahweh no manda tentaciones a nadie. Esto sí fue como un error gravísimo de traducción de los escribas, porque el que tenta es a Satán, y segundo, uno mismo, con su propio deseo y con su propia concupiscencia, como lo dice Señor Santiago 1. Lo dice Santiago 1, que él se refiere que nosotros no somos tentados en ninguna manera, y que cada quien es tentado por su propio deseo y por su propio alma, por lo que él desea,
Es decir, ¿cómo así? Una persona que es lujuriosa es tentada con bienes materiales, no. Ni una persona que es muy avaricienta no va a ser tentado con una mujer. Cada quien es tentado conforme a su propio deseo. Y entonces, lo que sí Yeshua nos está diciendo es que, Padre, que nosotros traemos, Padre, ayúdame mientras viva en esa tierra, a que esa naturaleza caída no gobierne sobre mí, y en verdad que tenemos que orar así, y no gobierne sobre mí, y yo sea digno delante de ti. Es eso en verdad lo que nos estaba diciendo. Y es decir, líbranos también del maligno, pues sí, porque Él es el que manda esos dardos y esas tentaciones también, porque conoce, o nosotros hablamos conforme a lo que pensamos, y muchas veces ahí está su tentación por su deseo. Pero líbranos con tu diestra de poder y tu justicia y tu misericordia. Yeshua entonces nos está dando una explicación de la creación, de quién es el Eterno, de dónde vive, de dónde vivimos nosotros, de quién es el maligno para que conozcamos sus acciones, de que guardemos sus mandamientos hacia Él y hacia nuestro prójimo, y que así podríamos tener ventanas abiertas en esta tierra para recibir bendiciones. Nuestras oraciones, si nosotros tenemos entonces esa justicia, esa misericordia y esa santidad, sumémosela para cumplir los mandatos, el tercer cielo, vamos a ser escuchados en el tercer cielo con justicia, con santidad y con misericordia. Entonces, este tema del día de hoy, yo por eso decía que me dio vueltas durante mucho tiempo, porque el Padre quería llevarnos un poquito más allá a pensar en otras dimensiones, porque ya si hubiésemos hablado que somos el pueblo de Israel nuevamente, pues ya lo sabemos, y ya sabemos muchas cosas de nuestra identidad, de nuestros antepasados, de los profetas, pero ahora de pronto el Eterno nos está llevando a que tengamos esa comunión para que nuestras oraciones no se queden en el segundo cielo, sino que interrumpan allá y que podamos vivir como verdaderamente el pueblo de Israel tiene que vivir, como lo que Él soñó, siendo otro antropomorfismo, lo que Él imaginó de su pueblo. Nosotros complazcámonos. Aleluya. Amén.